Sí. Es la 208, ¿no? Sí, 208. Sí, perdón, 208. Vamos a ver la 208, 78, muy bien. Consecuencias trascendentales de la pereza criolla. Incluso vean la primera línea, qué curioso. En síntesis, inclínome a creer. ¿Ese tipo de lenguaje corresponde a un científico? No. Vean cómo estos textos, yo voy a hablar un poco sobre esto, estas fábulas de identidad como Egipto, Nuestra América y un poco Facundo, pretenden tener una estructura científica de fondo, ¿no? Y por eso la primera parte del texto es un poco aburrida, porque él quiere meter ahí conceptos de Darwin, de Mendel, de él tiene como que recuerdan que también hace Sarmiento hasta el principio, él cita autores franceses, incluso pone estos exergos, recuerdan los exergos de Sarmiento. Es como para apoyar mi texto en autoridades, ¿no?, científicas, autoridades que todo el mundo acepta que son universales, claro, porque son europeos o norteamericanos, ese ya es otro tema. Bien, estos textos saben que tienen que constituirse sobre un status quo literario, científico, cultural que me valida. Entonces, yo me valido y él usa Nietzsche, él está al día, ¿no? Incluso el mismo texto tiene un prólogo de José Ingeniero, también el mismo libro tiene un prólogo de uno de los grandes pensadores argentinos que también valida el libro. O sea, tengo que validar mi cuento. Y hay razas y no sé qué, la biología dice y la zoología dice, todo muy científico, pero de pronto tiene esta frase: inclínome a creer. Yo me inclino a creer que el sol no se mueve, es la tierra. ¿Me explico? No es un lenguaje científico. Ahí nos damos cuenta de que todos estos textos son realmente reflexiones muy personales de Martí, de Bunge, de Sarmiento, ¿bien?, que simplemente necesitan validarse con algún elemento científico o cientificista de la época, que ya está validado por la gran cultura, digamos, para que así mis opiniones realmente tomen un matiz de veracidad. ¿Está claro? No de verosimilitud, esa es la literatura, es la novela, sino de esto es verdadero. Es verdad que nosotros somos perezosos, como es cierto, arrogantes, y eso es más complicado. ¿Bien? ¿Está claro? O sea, lo que yo estoy diciendo no es mi subjetividad, es algo que está positivamente en términos científicos, que es decir, documentado, positivamente demostrado por la realidad. Y por eso él habla siempre de datos positivos, etc. Aquí positivo es positivismo. Este es un autor positivista. Y el espiritualismo dice, ¿no?, en la crítica que nos dio, sí, habla que él aportaba la educación del positivismo y del espiritualismo. Y ahí fue donde también hablas de que él aprobaba la inmigración. Sí, lo que pasa es que Martí, ese elemento que él quiere hacer positivista, es muy obvio en este texto, porque él quiere hacer como un análisis de la raza, ¿no? Incluso vean que él usa la biología, sí, las plantas, que él habla de los genes también, que está hablando de los genes, de que eso sí comprueba que estas personas parecen aquí, y eso comprueba que estas personas parecen aquí. Entonces sí, él habla también de genética. Pero hace también analogías con los animales, con las plantas, ¿no? Y de ser estéril, eso fue una cosa también, son híbridos que pueden salir así estériles. Pero también estaba diciendo algo de la sangre caliente, ¿no?, de las personas de lugares calurosos, tropicales, y que ellos tienen una propensidad de ser más sexuales que las personas que vienen de ambientes fríos. Leí algo parecido. Y ahí se le escapa sí, una pequeña obsesión que él tiene con la mulata. Con la mujer, porque la describe. Ahí se le va. Algunas son bellas. No, y para ser maestra están muy bien. Y si toman el curso del Caribe, que yo el semestre que viene a ver que la mulata es una figura, o sea, icónica, ¿no?, de toda la literatura caribeña. Bien. Claro, él lo pone aquí como un ejemplo, sí, de sangre caliente, en fin, todo lo que él dice de sexualidad, de sensualidad, de que esa mezcla racial nos lleva a estos productos maravillosos que es la mulata. Muy curioso, ¿no? Y es curioso porque dice que está en la literatura.
Hay mulatas en los modernistas que no digan. Quizás en las cosas populares está, pero en la literatura, María, bueno, María van a ver, pero realmente María es blanca, pálida, está todo. O sea, Yo creo que se ve porque también se los cantos, ¿no? sí. Por las canciones que se han ido popularizando. O sea, a nivel popular, sí, obviamente hace la Después Cecilia Valdés o alguna cosa así. Sí. pero es una novela, Pero no, pero entresacada, ¿vale? sacada. Sí. Es una novela que no creo que él conociera. Y Cecilia Valdés era casi blanca. Bueno, Casi la abuela blanca. se lo dice, tú eres casi Casi blanca. blanca. Aprovecha. Y tenía pelo. Tenía buen pelo. O sea, la Cecilia Valdés incluso no es la mulata santurguera, como diríamos. Claro, la mulata. Y él sí habla de una mulata que no es casi blanca, él habla de una mulata. Es curioso que esa figura de la mulata luego se va a entronizar, ¿no?, en la literatura caribeña como ejemplo de otras cosas, también de sexualidad, sensualidad, pero también de mestizaje, de la maravilla, ¿no?, del mestizaje latinoamericano. Mientras que aquí estos mestizajes se están viendo con ciertos prejuicios, pretendidamente científicos, ¿no? Pero porque habla de mestizaje que no producen, que son infértiles, hace toda una cosa biológica ahí, ¿recuerdan? Sí, un poco extraño. Un poco de la raro. infertilidad, Infertilidad, un poco cuando habla de ahí infertilidad. suena extraño, ¿no? Porque es como diga, al principio él quiere hacer ese ajuste, ¿no? Mm. Todo esto es científico, todo esto está basado en datos positivos de las ciencias más recientes, la biología, la zoología, ¿no?, el darwinismo, todo, estoy al día. Entonces él habla de los más aptos, para eso está hablando de arte. O sea, estoy al día, incluso Nietzsche, que habla del superhombre, está al día en sus lecturas. Una vez que deja eso sentado y entra en otros temas que nos interesan más, como todos estos, lo del trabajo, ya entonces el texto se desvía un poco. ¿Sí? Ya como que se vuelve más nuestro. Claro. Bien, volviendo a lo de Estados Unidos para terminar eso, página 208. Inclínome a creer que siempre los progresos y las decadencias pueden reducirse a la mayor o menor actividad de los pueblos. Pienso que no solo la arrogancia, el valor de los débiles, obviamente es una época, esto viene de la segunda mitad del 19, esta es cosa de estudiar las culturas para verlas en su ascenso y su decadencia. Es como una especie de estudio, un patrón de estudio histórico, ¿no? Ver cómo, qué produjo el ascenso de los romanos, la decadencia. Entonces, estudiar la cultura, sí, incluso existía una teoría de la cultura, que las culturas como seres humanos, que nacen, ¿no?, se desarrollan como niños, que son jóvenes y después se desarrollan como adultos y después finalmente, como todo organismo vivo, esa cultura, esa sociedad, sea la romana, la griega, la mesopotámica, iba a morir. Esa idea muy leve está en Bello cuando él habla de somos pueblos jóvenes, ¿recuerdan? Bello habla mucho, somos pueblos jóvenes, se puede esperar, pues, ¿no?, un desarrollo mejor. Bien, ya en Sarmiento eso de pueblos jóvenes no está allí, ¿no? Pero en Bello estaba la idea de somos pueblos jóvenes. Y ya para finales del 19 y principios del 20, porque este texto ya es de 1918. Bien, obviamente está esa teoría de la cultura como un organismo vivo, ¿no?, que tiene todo un proceso biológico igual que un ser humano. Y entonces vean que él siempre está hablando de de los progresos y las decadencias, ¿no? O sea, vamos a entender a América Latina ahora en ese ciclo. Y él lo que no quiere es que ya vivamos una decadencia sin haber vivido un esplendor. Porque por aquí lo que vamos a una decadencia anticipada. Pasamos de la juventud a la vejez sin pasar por la madurez. Mientras que Estados Unidos ya está en plena madurez. En ese sentido hay una diferencia. Ya Estados Unidos no son alguien que podemos imitar tan fácilmente, obviamente. Ellos tienen una serie de rasgos psicosociales que nosotros no tenemos. Y lo han hecho lo que es ya en 1918. Entonces, ahí seguimos. Obviamente él dice, porque él es un científico, que esos progresos, esas decadencias se reducen a la mayor o menor actividad de los pueblos. Por supuesto, la palabra actividad nos va a llevar ¿a qué? ¿A qué palabra de esas? A la pereza. A la pereza. El pueblo perezoso obviamente ese pueblo no va a ningún lado. Entonces ya vamos a estar diciendo que no va a haber mucho progreso. Pienso que no solo la arrogancia, que es el valor de los débiles, ahora retomando sus términos, la arrogancia, que es el valor de los débiles, porque cuando él habla de arrogancia, él también hace una distinción. ¿Quién leyó esa parte? ¿Por qué dice que somos... ¿Qué dice él cuando dice que los latinoamericanos somos arrogantes?
El texto, ojo, es un texto muy extraño porque habla de América hispana en general, pero también a veces hace especificidad en Argentina. En Argentina. Tienes que leerlo con mucho cuidado porque por momentos habla de Argentina y por momentos habla de Hispanoamérica. Y el título es Hispanoamérica, o sea, Nuestra América. Pero hay momentos que hacen especificidad argentina, ¿está bien? Y ahí tienes que leer con mucho cuidado. Entonces, la arrogancia. ¿Quién ya nos habló de la arrogancia? Vamos a decir ahora en los argentinos. El sentirse superiores, qué sé yo. ¿Quién nos habló de eso ya y lo dio como un valor? También. Sarmiento. ¿Él lo ve como algo malo? No. Fue algo positivo. Ajá. ¿Cómo lo presentaba él? Orgullo. Orgullo de ser. Orgullo, pero también con talentos, ¿no? Que ellos podían hacer muchas cosas, como de la poesía, que ellos son buenos para eso. Bueno, había un orgullo confiado en cierta capacidad de crear, de talento quizás. Había como si él no hablaba bueno, los gauchos eran perezosos, ¿recuerdan en Sarmiento? Sí. Sí. Bien, y por eso el Martín Fierro, toda esa primera parte, nosotros trabajamos. Vean que las mismas palabras aparecen por acá, por allá. Sarmiento no habrá dicho que son perezosos así como un rasgo psicosocial, ¿no?, de toda la sociedad argentina o latinoamericana, pero obviamente sí nos presentó a los gauchos de esa forma, perezosos. O sea, esa idea ya está por ahí. Pero sí nos habló bien de la arrogancia en forma del orgullo que tiene el argentino. Bueno, y él lo cita aquí, dice, en la literatura hispanoamericana ha producido también la arrogancia típicas páginas llenas de grandilocuente oratoria como las de Facundo o Civilización Imaginaria de Sarmiento. Bueno, porque aquí tenemos A quien Menéndez y Pelayo llamó el gaucho de la República y las letras. Pero ella está hablando de romanticismo, Sí. él hace un paseo por el Sí. romanticismo y por el modernismo incluso, aunque no habla de modernismo. Y obviamente a este hombre el romanticismo le parece un estilo adecuado, No, por lo contrario. grandilocuente, arrogante. Y es curioso porque ¿quién tenía esa idea también de que América Latina no necesitaba romanticismo, sino un estilo más racional, más cuerdo, más justo? Bello. Y él no lo dice, pero vean que va dando la vuelta. No le convence ni el romanticismo y después habla del modernismo sin citar a Darío y nada, pero él habla de, vamos a ver qué página también, vamos a volver a la 208. ¿Qué página está lo del modernismo? Lo del romanticismo. En 197. 197. O sea, mientras que Sarmiento sí aboga por el romanticismo, ya vimos que Bello realmente tuvo un conflicto con Sarmiento. No, de hecho, la polémica que tuvieron sí. Fue sobre eso eso. sí. Y este hombre, curioso, un siglo después desmonta el romanticismo. Sí, y desmonta porque la no- Facundo. un estilo de Aquí lo dice. tan chocante. En la literatura hispanoamericana ha producido también la arrogancia, típicas páginas llenas de grandilocuente oratoria como las de Facundo Civilización de América. A pesar de que él tiene vínculos con ese texto. Vean qué curioso, ¿no? Es un diálogo como debieran ser todos los diálogos, críticos. Él toma, obviamente, cosas que podemos encontrar en Sarmiento, como la pereza de los gauchos, etc., ¿no? La falta, ¿no? Incluso, vamos a ver si cuando habla del gaucho, cuando él habla del gaucho, está citando, sin decirlo, el Martín Fierro. ¿No se lo vieron? Sí. Cuando dice la historia del gaucho, nos la describe tal como la vimos aquí en clase. El gaucho es una víctima de sus circunstancias, de su gobierno. No está hablando, pero no dice Martín Fierro. Sin embargo, el gaucho que nos pinta es Cruz en Martín Fierro. Sí, pero después aquí sí habla bien de José Hernández. Sí. No, pero digo que es curioso que uno espera que hable de Martín, pero no menciona a Martín Fierro, menciona a otros gauchos, otros textos. Pero vamos a seguir aquí. Porque la amalgama de la indeleble arrogancia ancestral con un cierto galicismo de importación produce hoy, 1918, ya no está el romanticismo, ahora está el modernismo. ¿No? Ya de hecho el modernismo está de retirada, ya están empezando las vanguardias. Hoy en Hispanoamérica un estilo híbrido, verdaderamente decadente, está hablando del modernismo. Un culturalismo tan chocante como lo serían Manolas vestidas de marquesas. Recuerden que Pompadour, de que hablaba todo el tiempo Darío, en manos de marqués, ¿no? La duquesa. Obviamente está eliminando todo lo que nos ha dado orgullo literariamente, como es nuestro gran romanticismo, nuestro gran modelo está eliminado. Y si usted sigue leyendo va a darse cuenta que después prácticamente está abogando por
por una cosa más racional, más neoclásica, más controlada. Lo que ella dijo bello desde el principio. América Latina no necesita esos excesos.